El 25 de marzo de 1891, un huésped gigante del océano quedó varado en la arena de la desembocadura del río Wexford, en Irlanda. Ese monstruo aportó una riqueza colosal para la época: 14 barriles de aceite, 2.800 litros de grasa y un valor económico equivalente a casi 60.000 libras actuales. Pero lo que realmente causó impacto no fueron las cifras, sino su tamaño primitivo. Un esqueleto más largo que 2 autobuses escolares alineados, tan pesado como un contenedor de carga, y un corazón enorme comparable al de un pequeño automóvil. A menudo pensamos que los mayores gigantes pertenecen al Jurásico o al Cretácico, pero no. La criatura más grande en los 4.000 millones de años de historia de la Tierra nada justo debajo de las olas, en la misma época que nosotros. Esa es la ballena azul. ¿Por qué los gigantes depredadores quedaron relegados al pasado, dejando solo huellas fósiles, mientras la ballena azul sigue surcando las olas inmensas del océano? Para entender por qué lo llamamos una maravilla, hay que mirar cifras que el cerebro humano apenas puede imaginar. La ballena azul, cuyo nombre científico es Balaenoptera musculus, puede alcanzar hasta 33 metros de longitud. Imagínalo. Si la colocas en posición vertical, sería tan alta como un edificio de 11 pisos. Si la pones en horizontal, mide lo mismo que 3 autobuses escolares alineados uno tras otro. Pero la longitud es solo el comienzo. Una ballena azul puede pesar lo mismo que 30 elefantes africanos juntos. Y recuerda, el elefante es el animal terrestre más grande, con un peso promedio de unas 6 toneladas. Aún así, una ballena azul puede alcanzar fácilmente las 180 toneladas, e incluso algunos individuos llegan a las 220 toneladas. Esa cifra la convierte en una auténtica isla en movimiento en medio del océano. Gracias a estas cifras descomunales, la ballena azul se ha ganado sin discusión el título de la criatura más grande que jamás haya existido en el planeta. Su territorio abarca todos los océanos de la Tierra, desde aguas cálidas hasta regiones frías cercanas a los polos. Sin embargo, hay un lugar al que rara vez llegan: el océano Ártico. Para una criatura que necesita espacio abierto para nadar y salir a respirar, un océano cubierto de hielo durante todo el año simplemente no es un entorno ideal. No solo destacan por su tamaño. Las ballenas azules también se dividen en varias subespecies, cada una adaptada a regiones específicas del océano, desde el Atlántico Norte y el Pacífico Norte hasta el Océano Índico y el Pacífico Sur. Sin embargo, por encima de todas, se encuentra la ballena azul antártica. Al vivir en una de las zonas más ricas en nutrientes del planeta, alcanza tamaños extremos, convirtiéndose en el mayor representante de la especie. Pero surge una pregunta inquietante. ¿Saben estas ballenas que son las criaturas más grandes del planeta? Probablemente no. Tal vez no tienen conciencia de su propia fuerza. Y quizá, precisamente esa ignorancia es lo que las hace vulnerables. A principios del siglo XVII, los humanos comenzaron a cazar ballenas a gran escala, principalmente para obtener aceite para iluminación y materias primas para la industria. En aquel entonces, el océano todavía era vasto y parecía infinito, y las ballenas aparecían en tal abundancia que la gente creía que nunca se agotarían. Pero entonces, todo se salió de control. En los siglos XVIII y XIX, los barcos balleneros comenzaron a expandirse por todos los océanos. Cada viaje duraba meses, incluso años. El ser humano ya no cazaba para sobrevivir, sino por beneficio. Y cuando el beneficio aumenta, los límites desaparecen, hasta que el ser humano
encontró la manera de cazarlas más rápido. A comienzos del siglo XX, la tecnología lo cambió todo. Los barcos de vapor y los arpones con explosivos transformaron el océano en una auténtica línea de matanza. En la Antártida, donde se concentraban la mayoría de las ballenas azules, decenas de miles fueron abatidas en poco tiempo. La década de 1930 marcó el punto más alto. Ya no era caza, era exterminio. En solo unas décadas, la población se desplomó de forma drástica. La criatura más grande que jamás haya existido en la Tierra fue empujada al borde de la desaparición. Ante ese peligro, el mundo se vio obligado a cambiar. En 1986, la International Whaling Commission impuso oficialmente la prohibición de la caza comercial de ballenas. No fue el final de la historia, sino un intento tardío de salvar a una especie que había dominado los océanos durante millones de años. Esa naturaleza pacífica no es casualidad, sino el resultado de una transformación extraordinaria que duró decenas de millones de años. Hace unos 48 millones de años, el antepasado de la ballena azul era un pequeño mamífero de 4 patas llamado Pakicetus, de apenas 1,8 metros de longitud. Vivía cerca de ríos, moviéndose entre la tierra y el agua, sin parecerse en nada al gigante que hoy domina los océanos. El gran punto de inflexión llegó cuando evolucionaron hacia Dorudon, una criatura totalmente acuática cuya longitud ya alcanzaba los 4,5 metros. A partir de ese momento, la evolución no se detuvo, empujando su tamaño hasta límites extremos, transformando a un pequeño mamífero terrestre en el titán que hoy domina los océanos, la ballena azul. Esto es sin duda uno de los mayores milagros de la evolución, una prueba del poder del tiempo y de la naturaleza para moldear la vida. Pero a pesar de su tamaño colosal, la ballena azul mantiene un vínculo sorprendente con un animal que conocemos muy bien en tierra firme, el hipopótamo. Aunque su apariencia es completamente diferente, ambos comparten un ancestro lejano, mamíferos terrestres que con el paso del tiempo se adaptaron a la vida acuática. Incluso su color puede resultar engañoso. En realidad, la ballena azul es de un tono gris azulado, pero bajo el agua, la luz se absorbe y se dispersa de tal forma que su cuerpo parece mucho más azul, y de ahí nace su nombre. Aunque tiene la apariencia de un pez, la ballena azul es el mamífero más grande de la Tierra. Pero si observamos su forma externa, parece un pez. Entonces, ¿por qué es un mamífero? Mientras los tiburones son máquinas de sangre fría, cuya temperatura depende del agua que los rodea, la ballena azul es un ser de sangre caliente, con un metabolismo poderoso que le permite sobrevivir incluso en aguas heladas. Para resistir el frío extremo de las profundidades, posee una gruesa armadura de grasa llamada blubber. Esta capa actúa como un abrigo térmico, protegiendo el corazón y los órganos internos del congelamiento, un mecanismo que los peces jamás han desarrollado. Además, la ballena azul respira con pulmones y necesita subir a la superficie para tomar aire. Los peces, en cambio, respiran mediante branquias y no necesitan hacer eso. Para mantener ese cuerpo gigantesco, su fisiología funciona como un sistema de optimización energética a gran escala. Esto se refleja con mayor claridad en su característico mecanismo de alimentación por filtración. Mira su boca, una auténtica caverna, con más de 100 pliegues que se extienden desde la garganta hasta el pecho, permitiéndole expandirse de forma descomunal cada vez que engulle toneladas de agua de mar. En el extremo de su cuerpo colosal se encuentra la aleta caudal, conocida como fluke,
Curiosamente, cada una presenta patrones completamente únicos, como auténticas huellas dactilares humanas. Gracias a ello, los científicos pueden identificar, seguir y rastrear la ruta de cada individuo a través del océano. Oculto en lo más profundo de su cuerpo, se encuentra un sistema circulatorio gigantesco, con un corazón que pesa alrededor de 900 kilogramos, equivalente a un automóvil pequeño. Sus latidos son tan poderosos que los dispositivos de sonar pueden captar ese profundo latido desde hasta 3 kilómetros de distancia en las profundidades del océano. En total contraste con su cuerpo colosal, los ojos de la ballena azul son sorprendentemente pequeños y su visión es bastante limitada. Sin embargo, la naturaleza ha compensado esto con un sentido del oído extraordinariamente desarrollado. Aunque no poseen orejas externas, las ballenas azules pueden percibir las vibraciones del océano a través de su sistema óseo y cavidades especiales en la cabeza. Incluso sus oídos guardan un secreto asombroso. Al analizar las capas de cera acumuladas en su interior, los científicos pueden determinar con precisión la edad de cada individuo. En promedio, estos gigantes viven entre 80 y 90 años, pero el récord registrado muestra que algunos han vagado por el océano durante todo un siglo. Estos gigantes longevos poseen las voces más poderosas del planeta. Con una intensidad de hasta 200 decibeles, el llamado de la ballena azul puede ser incluso más ensordecedor que el despegue de un motor a reacción. Esto la convierte no solo en la criatura más grande, sino también en una de las más ruidosas de la Tierra. Los silbidos y pulsos sonoros no son simples ruidos, sino el lenguaje de una sociedad inteligente. La ballena azul no solo se comunica, también sabe transmitir emociones a través de auténticas canciones hipnóticas. Cuando la oscuridad de la soledad la envuelve, o cuando un ser cercano desaparece para siempre en las profundidades, este gigante eleva melodías profundas, melancólicas y extrañamente conmovedoras. A esto se le llama la Sinfonía de las Ballenas, un universo de sentimientos que las palabras jamás podrían expresar por completo. Al no poseer glándulas lacrimales como los humanos, la ballena azul jamás puede derramar lágrimas. El sonido se convierte en su única forma de expresión, en su lágrima, la manera en que un corazón de casi 1 tonelada libera sus emociones más profundas y vulnerables. Pero no solo se comunican a través del sonido. Las ballenas azules también se vinculan mediante el tacto, especialmente en la relación entre madre y cría. Las crías, aunque nacen ya de gran tamaño, dependen completamente de la leche y de la protección de su madre. La velocidad de crecimiento de estas crías es casi increíble. Cada día pueden aumentar hasta 90 kilogramos de peso. Durante ese tiempo, la cría nunca se separa de su madre. Permanece a su lado, aprendiendo en silencio a respirar, a alimentarse y a reconocer los peligros que acechan en la inmensidad del océano. Pero al alcanzar la madurez, la estructura social de la ballena azul cambia de forma evidente. Ya no mantienen vínculos estrechos, sino que adoptan un estilo de vida mayormente solitario, interactuando solo de manera ocasional y poco estructurada con otros individuos. A pesar de su tamaño colosal y su enorme fuerza, la ballena azul no es un animal agresivo. Vive de forma tranquila, desplazándose por el océano, comunicándose mediante sonidos y buscando alimento. Sin embargo, cuando se siente amenazada o perturbada, puede reaccionar para defenderse. Factores como el ruido intenso o la cercanía de embarcaciones pueden generar estrés en estos gigantes. Por eso, la mejor forma de relacionarnos con ellas es mantener distancia, observar, pero no interferir en su mundo.
Aunque es un carnívoro, la ballena azul no caza presas grandes. Su alimento principal es el krill, criaturas tan diminutas que parecen casi invisibles en el océano. Pero lo realmente sorprendente no es lo que come, sino cómo se alimenta. Pertenecen al grupo de las ballenas con barbas, lo que significa que no tienen dientes. En su lugar, poseen estructuras llamadas baleen, que funcionan como un enorme filtro natural. Al alimentarse, se lanzan hacia adelante, abren la boca al máximo y engullen una masa gigantesca de agua llena de krill. Luego, expulsan el agua, mientras el krill queda atrapado en las barbas. Todo ocurre en cuestión de segundos, pero es suficiente para capturar millones de presas. Los pliegues de la garganta se expanden para contener ese volumen masivo de agua y luego se contraen al filtrarla, convirtiendo su cuerpo en una auténtica máquina de alimentación altamente eficiente. Podrías preguntarte, ¿cómo una criatura tan gigante puede obtener suficiente energía alimentándose de presas tan diminutas? La respuesta está en la cantidad. El krill no vive de forma individual, sino que se agrupa en enormes bancos que pueden alcanzar millones de individuos. Esto les sirve como defensa, pero al mismo tiempo los convierte en una fuente de alimento casi inagotable para la ballena azul. Pero esa tranquilidad no significa seguridad. En el océano moderno, los peligros siguen presentes. Las colisiones con grandes embarcaciones pueden causar heridas graves. La contaminación y el cambio climático también están alterando su hábitat, haciendo que sus fuentes de alimento sean cada vez más escasas. Y aún en la naturaleza, la ballena azul no está completamente a salvo del peligro. Su depredador más temido es la orca, también conocida como ballena asesina. En realidad, se trata del delfín más grande del océano. Aunque rara vez ataca a los humanos, para las ballenas azules, especialmente las crías, representa una amenaza real. Aunque son mucho más pequeñas, las orcas poseen el arma más temible, la coordinación y la caza en manada. Un solo individuo nunca sería rival para una ballena azul, pero cuando todo un grupo de depredadores actúa en conjunto, el equilibrio de poder comienza a cambiar. Estos enfrentamientos son raros, pero cuando ocurren, se convierten en ataques brutales donde incluso el gigante puede verse superado por la estrategia y la persistencia. Al pensar en esto, quizás sientas lo mismo que yo, que bajo la aparente calma de las olas del océano, se esconde un mundo lleno de cambios y tensiones constantes. La ballena azul no es solo una criatura gigante, sino una pieza clave en el equilibrio del océano. Su presencia ayuda a estabilizar la cadena alimentaria y a mantener el ecosistema marino. Durante sus largas migraciones, transporta y distribuye nutrientes por todo el océano. Incluso sus desechos se convierten en una fuente de vida, alimentando al fitoplancton, organismos diminutos que producen gran parte del oxígeno del planeta. Esto nos lleva a una realidad simple. Cuando el océano pierde su equilibrio, la humanidad tampoco puede mantenerse al margen. Por eso, la cuestión ya no es qué sabemos sobre la ballena azul, sino qué vamos a hacer con ese conocimiento. Protegerlas no es una opción, es una necesidad. Por eso, cada año, en el World Whale Day, el mundo dedica un día a recordar esto, que estos gigantes aún necesitan ser protegidos. Y a veces, las acciones más simples son suficientes: mantener distancia, observar y no interferir en su mundo. Volveremos con más historias del océano, pero antes de irnos, recuerda esto: allá afuera existen criaturas que, en silencio, mantienen este planeta en funcionamiento.
Gracias por acompañarnos.